Omar, tienes tu video. No sé. Hay que preguntarle a Omar. Bienvenidos a todos. Vamos a dar unos minutos más para que todos estemos conectados e iniciar nuestro tercer programa de Serendipia. Estamos esperando unos minutitos más porque tenemos algunos temas técnicos, pero estamos a punto de iniciar.
Bueno, ¿me escuchan? ¿Le escuchamos? Rosy, Gracias. ¿puedes abrir tu micrófono para ver si te podemos escuchar? Gracias, Sony. Gracias, buenos días, tardes. Buenos días, tardes. Hola, buenos días, tardes. Perfecto. Hola, buenos días. Hola, hola, ¿qué Hola. tal? Buenos días, ¿cómo están? Perfecto. Hola a todos. Buenos días. Perfecto. Muchas gracias por estar aquí. Si les parece, ¿comenzamos? Sí, Sí. perfecto. Perfecto. Hola, Rosy. Hola, Sony. Hola. Hola a todos. Hola a Gaby. todos Hola a y a todos. todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a todos. Formalmente vamos a comenzar dándoles precisamente la bienvenida a esta tercera edición de Serendipia. Es un programa donde tratamos temas de ciencia, salud e investigación. A nombre de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de nuestra querida UNAM, junto con Diego Cisneros, yo, Gaby Pereira, les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo por Facebook Live. Muchas gracias por seguirnos en esta transmisión. Diego, ¿cómo vamos a celebrar el Día Mundial de la Nutrición el día de hoy? Hola Gaby, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Un gusto estar nuevamente con ustedes. En este tercer programa celebraremos y hablaremos sobre alimentación. Platicaremos con nuestros especialistas sobre cómo debemos desinfectar los alimentos. Sabrás si comes por hambre o por ansiedad, entre muchas otras recomendaciones, tips y ejemplos para tener una buena alimentación durante el aislamiento social por el COVID-19. Bienvenidos a todos. No me oigo, ahora sí ya me oigo. Le recordamos al público que nos acompaña que pueden mandar sus preguntas a través del chat de la transmisión. Después de la entrevista estaremos compartiendo las preguntas de nuestro público con los especialistas que hoy nos acompañan y les otorgaremos la palabra para que puedan responderlas. Además, tenemos una sorpresa. Haremos una dinámica para quien nos escucha. Revisen rápidamente qué tienen ahora mismo en su refri y en su alacena. Escribe lo que tienes en el chat y junto con nuestra especialista podremos diseñar un plato con un adecuado valor nutritivo o bien saber cuál ingrediente es el que te está faltando. Le damos la bienvenida, ahora sí, a nuestro panel de especialistas, a la doctora Rosa María Wong Cheu, médico cirujano, pediatra, infectóloga pediatra, tiene la maestría y el doctorado en ciencias médicas, además de tener el postdoctorado por la Universidad de Stanford. Actualmente es nuestra jefa de la División de Investigación Clínica de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. Diego. También está con nosotros el doctor José Benjamín Guerrero López. Él es médico cirujano, especialista en psiquiatría y psicoanalista.
Es maestro en ciencias médicas. Actualmente es profesor de posgrado en la Facultad de Medicina y de Ingeniería, además de ser el coordinador de la clínica del programa de salud mental del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenido, doctor Benjamín. Muchas gracias. También está con nosotros la maestra Sonia Sánchez Escalada. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos, con maestría en Ciencias de la Salud en Epidemiología Clínica. Es docente en varias universidades y creadora del programa Nueva Vida, Servicios de Nutrición Empresarial. Actualmente cursa el doctorado en Gestión y Políticas de Salud con un proyecto de investigación de una intervención educativa para madres de niños con desnutrición. Bienvenidos todos. Muchas Pues gracias. ahora sí, para comenzar con... Gracias. Buenos días. Buenos días. Listo. Ahora sí, para comenzar con nuestros especialistas, vamos a entrar un poco en materia. Durante el confinamiento, algunos de nuestros hábitos han cambiado. Uno de ellos puede ser la alimentación, debido al sedentarismo, la falta de actividad física y trastornos como la ansiedad. Todos ellos provocados por la actualidad que vivimos. Es necesario mantener una correcta alimentación. De acuerdo con el Observatorio Mundial de Salud, México es uno de los 5 países de Latinoamérica con prevalencia más alta de sobrepeso. Además, en el caso de niños y niñas mayores de 5 años, con el 43.9%, México ocupa el primer lugar de Latinoamérica con la prevalencia más alta de sobrepeso. Así es, Diego. Bueno, pues para comenzar ya en materia, vamos a preguntarle a la doctora Wong, ¿nos puede dar un panorama general del momento que estamos viviendo sobre el COVID-19? Sí, claro que sí, Gaby, muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Pues actualmente estamos en un momento en el que tenemos ya en el mundo más de 5 millones de casos, aproximadamente un poco más de 5,700. Tenemos más de 330 millones 330,000 muertes en el mundo. Y en el caso de México, pues ya tenemos más de 80,000 casos con alrededor de 8,000 muertos, un poquito más de 8,000 muertos. Entonces, como ustedes verán, es una, otra cosa que es importante decir, la tasa de letalidad en el mundo es del 6%, en nuestro país es alrededor del 10%. Entonces, la tasa de letalidad se saca con base en el número de personas fallecidas entre el número de personas que han sido, que se les ha hecho la prueba y ha salido positiva y que tienen la enfermedad. Entonces, pues es un virus que no podemos subestimar, es un virus que además de dar neumonía puede dar infección respiratoria, problemas de audición, del gusto, problemas de el olfato, además de otras manifestaciones que pueden ser manifestaciones cutáneas, puede haber manifestaciones en otros lados. Entonces, pues sí, es una enfermedad que pues cada día nos sorprende con nuevas manifestaciones, problemas de coagulación, problemas neurológicos. En los niños se acaba de describir hace un par de días o la semana pasada el síndrome de choque tóxico o síndrome inflamatorio multisistémico, que pareciera como algo que se llama síndrome de Kawasaki, y pues son enfermedades y el espectro de la enfermedad que puede dar diferentes manifestaciones y no nada más manifestaciones respiratorias. Entonces, pues hay que tener cuidado con este virus, porque como ven ustedes, ahorita es el que más número de enfermos estamos observando y que tiene una carga de enfermedad muy importante y además una carga de mortalidad importante. Entonces, lo único que hemos podido hacer hasta el momento, puesto que no tenemos ni vacunas ni tratamiento, es hacer esta sana distancia, estar todos en casa para evitar el contagio y por lo tanto el número de casos. Sí, cada semana hay una sorpresa con este virus. Doctora Wong, como infectóloga, ¿podría recomendarnos o
si recomendarnos una dinámica que debamos seguir en casa cuando recibimos los alimentos, cuando vienen de un supermercado o vienen de algún pedido, de alguna aplicación. ¿Cómo debemos de limpiar, cómo debemos de enfrentarnos con este producto nuevo que viene de afuera? Si me ponen, por favor, la infografía que les había solicitado. Uh-huh. Bueno, para poder dar recomendaciones respecto a cuáles son las recomendaciones en cuanto a el uso o la desinfección de todo lo que nos llega de un supermercado, por ejemplo, quisiera recordarles nada más que el virus, este es un estudio que se hizo en condiciones experimentales, sin embargo nos da mucha idea de qué es lo que pasa con el virus y cuánto tiempo puede quedar en cada una de las superficies. Si ustedes observan, cuando alguien estornuda o tose, el aerosol puede quedar alrededor de 3 horas. En el caso de las monedas, que son cobre, puede quedar hasta 4 horas. En el cartón o papel podemos tener el virus viable hasta 24 horas. Y en el metal y en el plástico podemos tener el virus viable hasta 72 horas. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que puede haber virus viable hasta 72 horas? Si alguien llega al súper y estornuda sobre un paquete que tiene una cubierta plástica o de cartón, luego llega otra persona y agarra ese mismo artículo que tenga plástico o cartón, puede tocar el virus que puede estar vivo, y entonces si yo me toco la nariz, la boca o los ojos, entonces me autoinoculo el virus. Entonces, ¿cuáles son algunas recomendaciones que se han hecho, sobre todo por personas que se encuentran, que conocen toda lo que se debe de hacer en los quirófanos o en lugares donde se deben de utilizar estos métodos de desinfección importante para evitar al máximo los virus? El problema de este virus es que no lo podemos ver, es invisible y no lo podemos detectar de ninguna forma. Y hay mucha gente que es asintomática, hasta 35% pueden ser asintomáticos, y de todas formas estar en el momento de que hablan, generar aerosoles, generar la saliva también en el momento de hablar, pues estas gotas muy pequeñas en las cuales puede ir el virus. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer cuando nosotros regresamos del súper o nos traen toda los artículos del súper? Como casi la mayoría de estos artículos vienen en bolsas de plástico o en algún empaque de cartón, y después a veces pagamos y nos pagan también con monedas, entonces lo que debemos de hacer es desinfectar todas las cosas que vayan entrando a la casa para estar seguros de que estas superficies estén libres del virus, ya que no sabemos si la persona que los trajo, la persona que metió todos estos artículos en bolsas, la persona que agarró estas cajas de cartón o que estos contenedores de plástico pudiera estar infectado, y entonces lo que nos traen a la casa pudiera estar infectado también. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Hacer una solución de cloro, que esta se puede hacer con 2 cucharadas soperas de cloro, el cloro comercial, más 1 litro de agua. ¿Por qué 2? En teoría, el porcentaje debe ser desde 0.1 a 0.5, pero como la concentración de cloro varía mucho de una persona a otra, digo, de una marca a otra, entonces, para estar seguros que tenemos por lo menos el 0.1, por eso recomendamos 2 cucharadas soperas de cloro en 1 litro. Una vez que tenemos esta solución de cloro, es desinfectante y es útil para desinfectar todas las superficies. Tomamos un pequeño paño, ¿sí? Y con este vamos a rociar todas las superficies de los empaques de plástico o de cartón y lo podemos limpiar. Asimismo, podemos usar alcohol al 70%, cualquiera de las dos, los dos matan al virus. Entonces, todo lo que vaya entrando a casa lo podemos limpiar con esto,
Y si no, otra de las estrategias también es todo lo que meta a casa, lo guardo en un espacio, me espero 72 horas, no lo toco y después de 72 horas ya lo puedo utilizar. Pero como a veces llegamos a nuestra casa y vemos que en las alacenas metemos varias cosas que ya llevaban más tiempo y metemos nuevas cosas, es un poco difícil llevar la cuenta de qué cosa fue lo que compré hace poco, qué compré hace más tiempo. Entonces, por eso la recomendación es, en el momento que entra todo, pues en ese momento desinfectarlo. Y precisamente basado en estas recomendaciones, justo en estas persistencia del virus, sobre todo en esto de cartón y en el plástico, ¿sí? Esas es básicamente las recomendaciones. Gracias. Muchas gracias, doctora Wong. A ver si lo apunté bien. Si hoy recibo algo, puedo guardarlo lo puedo guardar durante 72 horas y así me aseguro que no me voy a contagiar en casa. Y si puedo hacer disolver en 1 litro de agua 2 cucharadas de cloro, 2 cucharadas soperas de cloro, y eso lo puedo rociar sobre mis productos de plástico o de cartón para y que limpiarlo con un paño. se sanitice y después con un paño. Correcto. Así es. Muy bien. ¿Y el de alcohol? Alcohol al 70% también es útil. 70%. Ok. ¿Y igual se diluye con agua? También se puede diluir el alcohol que utilizan al 96%, diluirlo con agua. Exacto, para que quede al 70%. Perfecto, perfecto. Espero que si a alguien de la audiencia no le haya quedado claro, nos escriba sus dudas sobre estas soluciones que podemos todos hacer en casa y que tenemos acceso mediante la farmacia también inclusive. Ahora bien, doctora Wong, ¿cómo sabemos, ya entrando en materia con la alimentación, cómo saber si ya pasé, ahora que estamos todos tan guardados y no tenemos forma de movernos tan fácilmente como antes, si ya estoy en sobrepeso o si ya llegué al nivel de obesidad? ¿Cómo podemos saberlo desde casa? Sí, Gaby. Bueno, hay una fórmula que nosotros podemos hacer para saber si tenemos sobrepeso o obesidad. Y eso es, digo, en casa se pueden pesar en una báscula normal. Cada quien, la mayoría de las veces, sabe cuánto mide. Entonces, si ustedes dividen el peso entre la talla y otra vez eso que les sale, lo vuelven a dividir entre la talla, ¿sí? O sea, dividirlo 2 veces entre la talla, el peso que tenemos actual, eso nos da algo que se llama el índice de masa corporal. Este índice de masa corporal lo que nos va a permitir es catalogar a la persona de acuerdo a su peso, de acuerdo a ese índice, en peso normal, sobrepeso u obesidad. Las personas que tienen un peso normal tienen un índice de masa corporal entre 18 y 25. Aquellos que tienen menos de 18 pueden tener un peso muy bajo. Aquellos que tienen un peso entre 25 y 30, entonces ya tenemos sobrepeso. Y las personas que tienen más de 30, entonces esas personas van a tener obesidad. Entonces, haciendo una simple ecuación de pesarse y entonces el peso, dividirlo entre la talla y volverlo a dividir otra vez entre la talla. Y lo normal debe de ser entre 18 y 25. Si nos pasamos de 25, entonces hay que tener mucho cuidado porque entonces sí ya podemos estar hablando de que puede haber algún problema de obesidad. Correcto. Y algunos se preguntarán qué tiene que ver esto con el COVID. Y me atrevo a hacer esta pregunta. Cuando una persona ya está en sobrepeso, empieza a tener mayor riesgo de no tener la capacidad de resistir el virus, o hasta que está en la etapa de obesidad es cuando es más vulnerable a este virus. Gaby, yo creo que esa es una pregunta bien interesante. Lo que se describió al principio por los chinos era que la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes mellitus,
las personas mayores de 60 años eran los que tenían mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave y morirse. Sin embargo, cuando ya se movió esta enfermedad al resto del mundo y las poblaciones son muy diferentes y la forma de comer es diferente y el porcentaje de ciertas patologías también cambia, lo que se observó es que en personas jóvenes incluso, personas de 20, 30 años, puede haber infecciones graves, neumonía, pueden ir a dar al hospital y además morirse, sobre todo en personas que tienen obesidad. Entonces, personas con sobrepeso, obesidad, mucho cuidado con este virus porque al parecer el sobrepeso y la obesidad pueden estar asociados a un mayor riesgo de gravedad y de muerte. Muchísimas gracias, doctora Wong. Muchas gracias. Vamos con Diego y con nuestro siguiente especialista. Gracias, Rosy. Muchas gracias, doctora Rosy, por sus aportaciones bastante interesantes sobre la fórmula para detectar el índice de masa corporal. Y antes de pasar con nuestro siguiente invitado, me gustaría comentarles que de acuerdo al INEGI, la diabetes es la segunda causa de muerte en México con el 15.4% del total de las defunciones. Y también les quiero recomendar que mediante el chat de la transmisión en vivo nos manden sus preguntas. También les recordamos revisar de qué alimentos tienen en casa para poder darles algunos tips sobre un platillo con alto nivel nutritivo. Y ahora bien, vamos con el doctor Benjamín del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Doctor Benjamín, ¿los cambios emocionales que aparecen en las pandemias pueden alterar los hábitos alimenticios de las personas? Buenas tardes, les agradezco mucho la invitación para compartir con ustedes este tema esta tarde. Sí, indiscutiblemente los cambios emocionales con la pandemia o cualquier cambio emocional nos pueden provocar alteraciones en el apetito o en el deseo de comer. Sobre todo, por ejemplo, en las etapas que tenemos miedo o tenemos incertidumbre, nos disminuye el apetito, ¿no? Nos dan ganas de comer y si nos dan ganas de comer, comemos alimentos con alto contenido en carbohidratos, que es lo que más apetece cuando uno está en este miedo. Sin embargo, en la etapa que estamos viviendo ahora del confinamiento y que tiene que ver más con otras emociones, con otros cambios emocionales, ahí la apetencia por los alimentos nos cambia. Ahí se nos empiezan a antojar alimentos ricos en grasas o ricos en azúcares y sobre todo que estos alimentos van a estar asociados pues, a emociones que van a aparecer más con el confinamiento, ¿no? Como la frustración, el aburrimiento, la desesperación, la tristeza, nos van a hacer que tengamos ganas de comer. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Me gustaría preguntarle y ahondar un poco más en cuáles son los estados emocionales que aparecen en el confinamiento y cómo, o sea, por qué se relacionan con la alimentación. Sí, los estados emocionales que generalmente una persona va a experimentar cuando está encerrada, ya está encerrada porque tenemos ahora que estarlo, aunque algunas personas se dan el permiso de salir, saben que no lo tienen que hacer, que tienen que estar en casa. Y este estado de confinamiento empieza, al principio para algunas personas empieza a ser como placentero, ¿no? O sea, qué bueno, voy a hacer aquellas cosas que quería y que no haya tenido la posibilidad, pero conforme han ido pasando los días, empiezan a cambiar estas emociones y estas necesidades, y entonces uno empieza a experimentar el aburrimiento, la desesperación, la incertidumbre, ya cuando vamos a regresar, ya quiero salir, qué va a pasar, también la frustración, porque ya lo que haga no me parece tan agradable o tan placentero, tengo problemas a veces de sueño o me siento triste. Y estos estados definitivamente, como les decía hace un momento, van a cambiar nuestra necesidad de alimentos. No necesariamente nos van a aumentar el hambre. Muchas veces lo que van a hacer es que sentimos una necesidad de comer, una necesidad de mantener, de tener una sensación placentera, que algo que nos genere una sensación placentera o de tranquilidad, y es por eso que muchas veces comemos, ¿no? Comemos sin hambre. Muy bien, muchas gracias, doctor. Me gustaría preguntarle, ¿qué es el circuito de recompensa y cómo participa en el consumo de alimentos?
Esta pregunta es muy interesante dentro de este contexto que estamos hablando, porque el circuito de recompensa son una serie de estructuras cerebrales. A ver si nos pueden poner una imagen del circuito para que podamos ver que hay una serie de estructuras en el cerebro que, que tienen que ver con las sensaciones de placer, con la motivación, con las ganas, con el deseo, ¿no? Nosotros deseamos, nos dan ganas, nos apetece algo por este circuito. Es una necesidad interna que tenemos. Pero este circuito es un circuito reverberante en el cual, en la medida que lo alimentamos, pues produce la sensación de bienestar o placer, pero también produce necesidad. De manera que cuando estamos confinados, estamos aburridos o estamos desesperados o estamos en esta frustración e incertidumbre, este sistema nos demanda la necesidad de satisfacción o de placer y por lo tanto buscamos conductas que nos lleven a sentirnos así. ¿Cuáles son estas conductas más frecuentes? Pues una es el consumo de alcohol o de sustancias, lo cual este confinamiento es un riesgo para el alcoholismo, para tener una recaída en el consumo de alcohol o para incrementar nuestro consumo de alcohol, pero también para el consumo de alimentos, ¿no? Entonces, cuando nos estamos sintiendo, cuando este circuito tiene la necesidad de sentir placer, pues ¿qué hacemos? Nos motiva a buscar, por ejemplo, alimentos. Vamos a la alacena, vamos al refrigerador y buscamos alimentos, alimentos que nos satisfagan. Pero ¿cuáles son estos alimentos que busca este circuito? Los que son de alta palatabilidad. ¿Qué es esto? Que se antojan mucho, ¿no? Doctor, o sea, nosotros mente agradables. Doctor, ¿nos podría repetir? Buscan que nos eleven los niveles de dopamina. Doctor Benjamín, ¿nos podría repetir esta última idea? Es que al principio sí, no lo escuchamos bien. Circuito. Que te espere porque... Y espérenos tantito porque tenemos un problema con su audio. A ver. A ver si me escuchan mejor. Ahí lo escuchamos bien. Vamos a proyectar una imagen que usted nos solicitó. Denos unos momentitos. Ok, me parece perfecto. Y a ver si nos puede dar la idea para ver si ya lo escuchamos mejor. Sí, el circuito de recompensa lo que va a buscar es que nosotros experimentemos la sensación de tranquilidad o de placer satisfactorio, ¿no? De satisfacción. Por lo tanto, lo vamos a buscar en algo que sea satisfactorio, como el consumo de sustancias que nos generan este placer, les decía, del alcohol o de las drogas, o a veces los juegos, o conductas o situaciones que nos generan mucho bienestar o placer. Pero también nos puede llevar a buscar alimentos que tengan alta palatabilidad, esto es, que sean muy placenteros. Alimentos que son ricos en grasas o en carbohidratos nos van a producir placer. Aquí ya estamos viendo la imagen de este circuito en el cual pues, vemos que implica diversas estructuras cerebrales, hasta la corteza cerebral. O sea, es decir, un recuerdo me puede evocar, o sea, el ver, por ejemplo, el sentir la necesidad de satisfacción o de placer, me puede evocar un recuerdo de las pizzas. Y el recordar la pizza, digo, se me antoja la pizza. No tengo hambre, pero necesito tener placer, sentir satisfacción. Entonces, pido una pizza, ¿no? Esta situación se da porque se activó este circuito del placer. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. ¿Qué trastornos mentales alteran la ingesta de alimentos? Sobre todo los trastornos mentales que además sufrimos con mayor frecuencia, pues son la depresión. La depresión puede aumentar el apetito o puede disminuir el apetito dependiendo de las características de la depresión. En este caso, si tenemos una depresión que nosotros le llamamos atípica, nos va a dar muchas ganas de estar comiendo y de estar comiendo sobre todo alimentos de alta palatabilidad, como decíamos, los ricos en grasas o carbohidratos. Pero hay depresiones en las cuales se nos disminuye el apetito, ¿no? También los problemas de ansiedad, sobre todo aquellos que se caracterizan por preocupaciones constantes, estar pensando en algo continuamente,
estos nos van a generar una sensación de búsqueda también de alimentos, de poder estar picando los alimentos. Existen otros trastornos, como los trastornos ya propiamente de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia o atracones, que con el estrés del confinamiento se pueden descompensar y pueden agravarse en esta etapa. Doctor, ¿es posible engañar al cerebro para que en vez de comer una pizza podamos comer una manzana o algo más nutritivo? No hay forma de poder decirlo así, de engañarlo como tal, ¿no? Porque se le antoja, al circuito de recompensa se le antoja lo que le va a provocar, lo que le va a hacer que se liberen altos niveles de dopamina. Entonces se nos antojan las pizzas, las papas, las hamburguesas, y que además, pues son alimentos que están muy bien estudiados y voy a decir, ya hasta diseñados para que se nos antojen, ¿no? Entonces, por eso más bien aquí tenemos que concientizar que esos son los alimentos que se nos van a antojar más, pero el que se nos antojen más no quiere decir que los tenemos que consumir necesariamente. Por eso es muy importante el ver qué alimentos tenemos en el refrigerador para preparar alimentos que sean nutritivos, que sean también apetecibles, ¿no? A lo que estamos acostumbrados, para evitar comer estos alimentos que vienen empaquetados para que uno los caliente en el horno de microondas, pero que no tienen un alto nivel nutricional y sí nos van a generar una sensación de una necesidad de estarlos consumiendo, porque aquí algo que es muy importante entender es que estos alimentos son como una droga. O sea, uno los come y quiere seguir comiendo más. Si uno piensa cuando va a Estados Unidos, entra a una tienda y hay paquetitos de chocolates de todos tamaños, ¿no? Y uno pensaría que a lo mejor el paquete grande es para comerlo durante todo un mes, pero la realidad es que las personas que ya están condicionadas, pues se comen el paquetito en un día o el paquetote en un día. Claro. Doc, pues ya una de las recomendaciones ideales, qué puede hacer una persona para no comer a causa de sus emociones? Una es muy importante, voy a comer porque tengo hambre. Si no tengo hambre y tengo necesidad de comer, lo que tengo que es identificar cuál es la emoción que está predominando en mí para poder decir, a ver, si estoy aburrido, el aburrimiento no se quita con el alimento. Se quita el hambre, pero no el aburrimiento. Entonces, si estoy aburrido, ¿qué opciones tengo de actividades para hacer que no sea comer? ¿No? Si estoy preocupado, si estoy ansioso con el sentimiento de zozobra, pues también, y eso me lleva a querer comer, lo que me tengo que preguntar es, ¿tengo hambre? No. Entonces no me va a quitar mi sensación de preocupación, de zozobra o de inquietud, ¿no? Tengo que ver qué me está provocando y cuál podría ser. De manera que aquí eh, conocer y de alguna manera practicar ejercicios de respiración o relajación puede ser una herramienta muy útil cuando tenemos esta necesidad de comer por ansiedad o por preocupación o por temor. Bien, muchísimas gracias, doctor. Excelentes recomendaciones. Vamos con Gaby. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Benjamín. Pues sí, tenemos que reconocer qué es lo que, reconocer qué emoción es la que nos lleva al refrigerador, ¿no? ¿Qué emoción es la que nos está afectando? Bien, pues una cafeína. De las 7,719 defunciones registradas hasta el 23 de mayo, el 70% tiene antecedentes de obesidad, hipertensión y diabetes. Ya nos había dado la introducción a este dato la doctora Wong. Y aprovecho esta introducción para preguntarle a la maestra Sony, ¿cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmune a través de nuestra alimentación, maestra?
Maestra Sonia, ¿nos escucha? Sí, Diego, sí los escucho. ¿Ya me escuchan ustedes bien? Perfecto. Bien, gracias. ¿Ya estamos? Sí. Sí. Doctoras, maestra Sony, les preguntaba, no sé si se escuchó la introducción, les comentaba que el 7,719 defunciones se registraron para este 23 de mayo y bueno, el 70% de estas defunciones tienen el antecedente de la obesidad y la hipertensión y diabetes, un poco en la línea de lo que nos comentaba la doctora Wong. ¿Y cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmune frente a la situación? Con alimentación. Gracias Gaby, gracias Diego y gracias por la invitación para hablar de este tema tan importante que está sucediendo hoy en día con todas las conductas también que ya nos mencionaba el doctor Benjamín y los factores de riesgo que muchas personas ahorita estamos viviendo en esta época de COVID. Lo más importante es mantener un estilo de vida saludable y lo iremos hablando ahorita poco a poco. Parte de mantener un estilo de vida saludable va a ser que nuestro sistema de defensas o nuestro sistema inmunológico se fortalezca. Es muy importante que para poder nosotros tomar en cuenta una alimentación de alto valor nutritivo, una alimentación adecuada, tomemos o sigamos ciertas reglas o ciertas características. En específico, para fortalecer el sistema inmunológico, son muy importantes que a través de la alimentación adquiramos sustancias que se llaman vitaminas o minerales, ahora nutrimentos inorgánicos, que nos van a ayudar a fortalecer nuestro sistema de defensas desde dos maneras. Principalmente, por ejemplo, alimentos con vitamina A, como pueden ser naranja, zanahoria, papaya, vitamina E, como alimentos que contengan grasas vegetales, la vitamina D, que normalmente adquirimos a través del sol, o bien de algún tipo de pescados como el salmón. Este tipo de sustancias que llamamos antioxidantes las obtenemos de frutas, verduras como las que mencionamos y van a hacer que nuestro sistema de defensa se active. Es decir, que estas células del sistema inmunológico se fortalezcan para poder protegernos en contra de virus o bacterias. Y de otra manera que podemos fortalecer el sistema inmunológico es a través de fortalecer la microbiota. La microbiota ya se ha estudiado que tiene efectos muy importantes para fortalecer el sistema inmunológico y a través de la alimentación nosotros podemos tener una microbiota sana consumiendo alimentos que contengan fibra. Por ejemplo, avena, cereales integrales, frutas y verduras. Y por otro lado, alimentos que se han llamado probióticos, que ya son como lácteos fermentados que contienen microorganismos vivos y que en conjunto ayudan a fortalecer la microbiota para mejorar todo lo que es el sistema digestivo y a su vez el sistema de defensas. Muchas gracias, maestra Sony. Se me ocurre, por ejemplo, todos de alguna forma, esta información podemos recurrir. Necesitamos vitamina A, vitamina B, vitamina D, el sol, pescados y microbiota. Ok, con eso podemos fortalecer nuestro sistema inmune. Pero ¿qué recomendación sería para alguien que nunca ha escuchado sobre el balance de nutrición que debemos tener a lo largo del día? Es decir, ¿qué debo de desayunar? ¿Cómo puedo, en un día repartido, cómo puedo desayunar y saber que estoy obteniendo todo lo que necesito para fortalecer mi sistema inmune durante el desayuno, la comida y la cena? Un ejemplo. Sí, bueno, Gaby, esta es una
pregunta muy importante y para poderla contestar me gustaría recordar un poquito acerca de los principios básicos de lo que es una alimentación adecuada o lo que es una alimentación correcta. Y les pido de favor si me ponen el diagrama del plato del bien comer, que la mayoría de nosotros ya conocemos. Y que bueno, es una herramienta muy, muy útil que nos ayuda a recordar la manera en que nosotros podemos tener una alimentación de alto valor nutritivo y por tanto un sistema inmunológico fuerte. Las recomendaciones son las siguientes. Se sugiere que la alimentación esté dividida o fraccionada en 3 comidas principales y 2 colaciones pequeñas, una a media mañana y una a media tarde. Sin embargo, recuerden que son recomendaciones generales, no quiere decir que a fuerza acá todo el mundo tengamos que seguir esto. La nutrición es una ciencia que es individual, hay que estudiar a la persona por separado, tomando en cuenta sus hábitos, su horario, su estilo de vida, su ritmo de vida, su trabajo. Pero en general se sugiere que sean 3 comidas principales y 2 colaciones pequeñas. Y que cada comida principal esté compuesta de estos 3 grupos de alimentos principales que se conforma con el plato del bien comer. Estos 3 grupos, como ustedes pueden ver, son del mismo tamaño. Uno son verduras y frutas, que debemos de consumir muchas durante todo el día, porque son aquellos elementos que no solo nos van a dar vitaminas y minerales que protegen el sistema inmunológico y funcionan como un protector celular, sino también son excelente fuente de fibra para todo el sistema digestivo y de hidratación. La hidratación en estos momentos de confinamiento y de COVID es muy, muy importante. Después está el grupo de los cereales. En este grupo están todas las harinas y todo el pan, tortilla, que son elementos indispensables para obtener energía que necesitamos durante todo el día. Ahí están las sopas de pasta, el boldillo, y estos alimentos deben de conformar parte importante de nuestra dieta diaria. Por último está el grupo de leguminosas y alimentos de origen animal. Las leguminosas son alimentos que contienen proteínas de origen vegetal y también son muy buena fuente de fibra. Como ejemplo tenemos los frijoles, las lentejas, garbanzos, habas. Y entonces a nosotros, al conformar nuestra alimentación diaria, en las 3 comidas principales al menos, con alimentos de cada uno de estos grupos, podemos estarla haciendo ya completa. Si nosotros utilizamos las porciones similares de un grupo con otro, es decir, proporcionadas, entonces ya hacemos una dieta equilibrada y de acuerdo a cada uno de nosotros. Muchas gracias. Y, por ejemplo, ¿hay alguna diferencia entre las recomendaciones que debemos dar para un adulto o qué diferencias tendríamos las recomendaciones para los niños? Sí, bueno, ahorita en época de confinamiento, las recomendaciones tanto para niños como para adultos es generar o crear un estilo de vida saludable en casa, tomando en cuenta varias cosas muy importantes. La primera es observar las características de la alimentación correcta o la alimentación adecuada, que las vimos ahorita, y conforme a esas características, es decir, ahorita, por ejemplo, las personas que están haciendo la dinámica, que las invitamos a hacer la dinámica, si ellas vieron en su alacena o en su que solo tienen, no sé, pan o tortillas y nada más hay un jitomate por ahí ya todo pachucho, entonces quiere decir que necesitamos ordenar toda nuestra reserva de alimentos para poder realizar menús. Esto tanto para niños como para adultos es muy, muy indicado en estas épocas planear y en conjunto, probablemente ya dependiendo de la edad del niño, se puede planear menús junto con los papás, que todo el mundo esté de acuerdo, semanales. Entonces, lo que podemos hacer es observar las características de la alimentación correcta, incluir los alimentos de cada grupo y hacer menús que nos gusten a todos. O sea, nos ponemos de acuerdo, bueno, si al niño no le gusta determinado alimento,
podemos sustituirlo por ejemplo, si no le gusta la zanahoria, bueno, lo podemos poner otra verdura que sí le guste, por ejemplo, jitomate, y estar de acuerdo entre todos a hacer menús semanales para entonces de esta manera tener la reserva indicada y poder seguir estas pautas que son tan importantes. Otra recomendación es que los niños, sobre todo, tengan un horario con rutinas, una rutina con horarios específicos para su alimentación. Lo ideal es que si ahorita podemos estar junto con ellos, haya un horario familiar o al menos mamá, hijo, papá, hijo, en el que se pueda comer juntos, pero con un horario determinado para cumplir desayuno, comida y cena, y si es que existe alguna colación. Otra recomendación muy importante es la hidratación. Hay veces que los niños no sienten mucha sed porque están muy distraídos, están jugando, y en confinamiento probablemente muchas veces no sientan el calor. O sea, yo sí lo siento terriblemente, pero hay personas que a veces no. Y hay que estar tomando líquidos constantemente. Los niños al menos 1,5 litros de líquidos, los adultos 3 litros de líquidos, aunque estemos en confinamiento. Y algo súper importante, Gaby, es el ejercicio, la actividad física, tanto para adultos como para niños. Es indispensable crear este hábito ahorita en confinamiento, ya de aquí para el real, para la vida, porque la actividad física ayuda a que el metabolismo, que todo el organismo sea más eficiente. Es decir, que aprovechemos mejor los alimentos, que el sistema inmunológico se fortalezca. Es un gran ayudante de disminuir estrés y ansiedad. Entonces, también por el ejercicio, como mencionaba el doctor Benjamín, es cierto, la comida no va a quitar el aburrimiento y no te va a quitar la tristeza, pero hay que buscar actividades alternas y el ejercicio puede ser una excelente opción. Y entonces, ahorita hay muchas ideas para hacer ejercicio desde casa y entre mamás, papás e hijos pueden hacer actividad física juntos. El baile, ahorita hay muchas aplicaciones de baile, muchas clases de baile, inclusive hace ratito me llegó una de la UNAM, que también hay gente que está haciendo clases de baile y es divertido y se puede trabajar en conjunto con la familia para poder pasar un ratito agradable. Por supuesto, otra cosa que te debo de decir es, hay que consumir alimentos de temporada, frutas y verduras sobre todo, de temporada, porque son las que más nutrimentos tienen ahorita, las que son más económicas y accesibles y de las que nos vamos a satisfacer más. Entonces, es importante también contemplar esta recomendación, tanto para niños como para adultos. Muchas gracias. Y hablando de las emociones y que a veces no sabemos bien a bien qué tomar durante el día o qué comer durante el día, ¿hay algún tipo de alimento, algún grupo de alimentos que debemos de consumir para disminuir nuestra ansiedad? Sí, Gaby, y esto es parte de crearnos hábitos para ir modificando un poco el satisfacer este deseo de consumir alimentos. Sí existen alimentos que se han denominado o que se han caracterizado por darnos una sensación de un estado de ánimo agradable. Por ejemplo, las sustancias que contiene el huevo, el plátano, hay otras como pavo, salmón, tienen nutrimentos que hacen que nuestro cuerpo las reconozca y se produzcan sustancias que dan una sensación de bienestar, de sentirte bien, de tener un estado de ánimo agradable. Y eso juega mucho con todos los circuitos del cerebro. Se producen neurotransmisores como la serotonina, que da una sensación de sentirte bien. Otros alimentos, por ejemplo, son las nueces, las almendras, la avena, cereales integrales. De alimentos de origen animal son pavo, salmón, de origen vegetal las lentejas, la chía. Todos estos alimentos podemos utilizarlos y crear preparaciones ricas para poder utilizarlas en nuestros ratitos de ansiedad. Por ejemplo, ¿sí me siguen escuchando, Gaby? Sí. Perfecto. Por ejemplo, si nosotros preparamos colaciones, que normalmente a lo mejor esa es la hora de andar picando, ¿no? Entre una comida y otra,
preparamos colaciones que contengan estos alimentos de manera creativa, pues te puedes sentir mejor. Por ejemplo, un pan integral con un poco de aguacate, que es una grasa insaturada, y a lo mejor rebanaditas de jitomate. O para los niños, prepararles un poco de plátano con granola, ¿no? Entonces, se buscan, hay maneras de elaborar, y esto es padre también para hacer con los niños en conjunto, crear recetas saludables utilizando estos alimentos y que podamos comerlos de manera segura. Muchas gracias, maestra. Pues bueno, ya tenemos por aquí, nada más quiero repetir algunos highlights. Los niños deben de tomar por lo menos 1,5 litros por día de agua. Agua natural, ¿lo pueden combinar con alguna fruta? Sí, por supuesto. Es líquidos en general, Gaby. Puede ser agua simple o agua de frutas o incluso yogurt o también frutas y verduras que hidratan, que nos dan hidratación. Y caldos, sopas. Los caldos, las sopitas, todo lo que contenga líquido va a contribuir a nuestra hidratación. En adultos, el café, el té, también contribuye a una hidratación que sumando, pues ya tenemos nuestra cantidad recomendada diaria. Perfecto. Bueno, pues si les parece bien, entramos a ver quién nos puso su lista de ingredientes. Tenemos a alguien que nos escribe y nos dice, maestra, que tiene pollo congelado, zanahorias, carne molida, brócoli, frijol, arroz, pasta, atún, chile serrano y cebolla. Ya se me hizo agua la boca. Pues yo creo que esta persona que nos escribe, y gracias, pues gracias por participar con nosotros en la dinámica, sí cumple con todos los grupos de alimentos que estábamos viendo hace un momento en el plato del bien comer, porque tiene alimentos que pertenecen a los cereales, alimentos que pertenecen a verduras y frutas, y también alimentos de origen animal y vegetal. Entonces, ya una vez contemplando que ya tienes todo lo necesario, entonces sí nos proponemos, el siguiente paso es crear el menús semanales para entonces buscar recetas riquísimas. Por ejemplo, las hierbas, a veces, por ejemplo, el cilantro, el perejil, el apio, algunas especias para disminuir la cantidad de sodio. Por ejemplo, en personas que tienen hipertensión y que no consumen muchas cantidades de sodio. De hecho, es una recomendación general para todos, bajarle al sodio. Una especia muy buena que te da sabor, que te da palatabilidad, es la paprika y el comino, el tomillo. Todas estas hierbas y especias podemos utilizarlas para cocinar y tener distintos sabores agradables para cumplir con la alimentación adecuada y bajar también niveles de ansiedad y estrés. Entonces, a Wii volador que nos hizo el favor de escribirnos, en su lista no le hace falta ningún ingrediente, pero me refiero a que con estos ingredientes que él nos pone, ya podríamos hacer un platillo, por ejemplo, para el mediodía. A lo mejor un chile serrano, no sé, una pasta con atún y ponerle brócoli. Un arroz con verduras, con zanahorias, dice que tiene zanahorias, brócoli, cebolla, ¿no? Sí, por ejemplo, las verduras hechas en cremas así tipo sopitas o cremas sin harinas y sin grasas, funcionan muy bien para niños. Y si le ponemos alguna especia como la que ahorita mencionábamos, le pueden dar sabor muy agradable y es una cremita, una sopa muy nutritiva y de alto valor, de fortalecer defensas, de alto valor nutritivo para ellos. Entonces, las verduras las podemos usar en cremas o en sopas también, o acompañándolas con alguna otra cosa. Por ejemplo, se me ocurre a lo mejor un chayote, una calabacita, se rellena de carne molida, que también escuché que tenía esta persona. Y hay veces que hay recetas con sus ingredientes
secretos. Por ejemplo, la carne molida para hamburguesas, si le rayas un poquito de zanahoria y mezclas, tienes ahí ya la verdura incluida también y le da un sabor muy rico y queda la hamburguesa que lo puedes utilizar perfectamente para niños. No, bueno. Tendríamos que hacer un programa especial para esto de recetas de alimentación para La niños. verdad es que las hamburguesas así con un poco de verdura rallada saben deliciosas, ¿eh? Sí, sí las recomiendo. Gracias. Sí. Yo Y quisiera... entonces, fíjate, Sí. perdón que te interrumpa, Gaby, pero hablando un poquito de lo del principio, la hamburguesa en este sentido sería un alimento muy nutritivo porque tenemos el pan, que es del grupo de los cereales, tenemos la carne, que es alimento de origen animal, las verduras que le pongamos a la carne como zanahoria o calabacita rallada, que son verduras, y si hacemos una cremita de verdura, pues ya tenemos ahí más y podemos conformar una alimentación adecuada con alimentos ricos. Y la alimentación correcta no tiene que ser aburrida. Nada más hay que saber como las características básicas para poderla hacer más creativa. Por ejemplo, si quisiéramos incluir la proteína de origen vegetal en este menú de la hamburguesa, pues haríamos una cremita de frijol, que también le gusta mucho a los niños y a los adultos. Entonces, cremita de frijol y la hamburguesa, que ya tiene las verduras y el pan. Y entonces así ya hacemos una alimentación completa. Perfecto, perfecto. Y este platillo sano debe de ser uno en la mañana, uno por la tarde y uno por la noche. O sea, no se vale como que, ay, yo ya le di pescado en la tarde y entonces proteína ya no repito en la noche. A un niño, por ejemplo. No, las características que indican la alimentación correcta es incluir los 3 grupos de alimentos en la mañana, a mediodía y en la noche. Si por algún motivo, por ejemplo, en la mañana no se puede comer los 3 grupos, entonces la colación de media mañana la utilizamos para completarla. Por ejemplo, no sé, si el niño en la mañana solo come un pan con jamón y le faltó la fruta o la verdura, a media mañana, que es la que usamos como lunch o refrigerio, ahí podemos poner algo de fruta. Por ejemplo, otra buena manera de comer frutas ahorita, que no nada más sean picadas, es en forma de smoothie, que es un licuar la fruta con el hielo, le pones quizá una cucharadita de miel y entonces ya tienes ahí una buena colación y además te está hidratando. Excelentes recomendaciones, padrísimo. Muchísimas gracias. Si les parece bien, antes de saber sus conclusiones, vamos a comenzar con las dudas que tiene nuestro público y lo que nos han escrito. ¿Quieres comenzar, Diego? Claro que sí, Gaby, muchísimas gracias. Antes de continuar, les recuerdo que esta sesión está siendo grabada y la podrán consultar las veces que quieran a través de la cuenta de Facebook de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ahora sí, entrando un poco en materia ya con las preguntas de las personas que nos están viendo, son abiertas y cualquiera de nuestros 2 especialistas mujeres y un especialista varón pueden contestarlas. Solo les pedimos que nos levanten la mano para poder otorgarles la palabra. Y una de las primeras que tenemos es, ¿qué tan recomendables son los productos orgánicos? Los Maestra Sonia. productos orgánicos. Sí, gracias, Diego. Los alimentos orgánicos o productos orgánicos, pues son recomendables para las personas, para aquellas personas que deseen elegirlas como parte de su alimentación. Los alimentos orgánicos se caracterizan por ser producidos libres de fertilizantes o de herbicidas sintéticas, ¿no? Tienen en su producción elementos ecológicos como son compostas o paja, y entonces si la persona tiene acceso a este tipo de alimentación, pues claro, es recomendable y el cuerpo, pues el organismo va a adquirir todos estos beneficios de los alimentos quizá con una concentración de nutrimentos a veces mayor, pero es elección de cada persona de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a sus ideas, que son respetables, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Vamos con otra pregunta de las personas que nos están viendo.
Dice, si pido algún alimento a domicilio, ¿hay riesgo de contagiarme de COVID? ¿El virus queda en la superficie de mi alimento si lo tocan para empacar después de la cocción? Bueno, yo creo que en este caso, pues es importante decirles que cuando, en el momento en que se cuece algún alimento, entonces el virus se muere. Si alguien que lo está empacando le estornuda o algo, para estar seguros lo que pueden hacer si piden comida para que se las lleven a casa, es que pueden meterlo al microondas para calentar. Y el hecho de meterlo al microondas, con eso se muere el virus. Ahora, sí deben de tratar de no pedir comida cruda, por ejemplo, sushi o pescados o cosas que no puedan ustedes microondear, porque entonces no pueden ustedes estar seguros que la persona que lo está, que está preparando la comida pueda tener el virus, ¿sí? Hasta ahorita no hay ningún reporte que diga que hay problemas con el virus en cuanto a la comida, pero sí existe el riesgo potencial, ya que si alguien estornuda en una hoja, por ejemplo, de alga, pues ahí puede estar el virus y entonces después se lo comen así tal cual, no lo pueden meter microondas y entonces sí podría tener un efecto potencial. Entonces, para estar seguros, pues meter todo al microondas, aunque ya esté cocido. Y lo que sea Gracias, crudo, doctora. lavarlo bien con agua y con jabón. Perfecto. Eso es... Excelente respuesta. Sí, muy interesante cómo podemos Y sobre todo, proteger. tener cuidado con el sushi. He visto que infinidad de personas piden sushi a domicilio. Es importante la cantidad de gente que solicita el sushi. Y miren, o sea, el hecho de que no lo puedan, no tenga el proceso de cocción es de resaltar, ¿no? Sí. Muchas gracias, doctora Wong. Y aquí otra pregunta de nuestro auditorio. ¿Cuáles son los compuestos del sanitizante? ¿Se puede rociar igual el sanitizante a los productos? Sí, es cloro y agua y es muy importante que no usen más que cloro y agua y no lo vayan a revolver con algún otro sanitizante porque entonces se pueden hacer productos tóxicos. Entonces ya sea que utilicen cloro y agua o que utilicen alcohol al 70%, es importante que sea al 70%. Sí, muchas gracias, doctora. Vamos con Diego. otra pregunta. Esta tiene que ver con la diabetes. ¿La prediabetes implica el mismo riesgo que la diabetes al hacerle el frente al COVID-19? Bueno, pues nosotros hablamos de prediabetes cuando tenemos niveles altos de glucosa, aunque no llega a 126 o no hay alteraciones en la curva de tolerancia oral a la glucosa. El hecho de que una persona tenga prediabetes no necesariamente quiere decir que tenga mucho tiempo con esa condición o que tenga la diabetes, que lo que causa en realidad es un estado crónico de inflamación. Entonces, más bien tendría que ver con el tiempo de evolución, la cantidad de glucosa que tiene y el resto de la condición que tiene esta misma persona, hablando sobre pues cuál es su índice de masa corporal, cuál es su estado de salud general, si hacen ejercicio o no, si tienen hipertensión, si tienen otro tipo de características que pudieran condicionar más algún tipo de problema y de predisposición a una infección grave. En realidad, específicamente para prediabetes no hay ningún reporte que diga que puedan tener una mayor susceptibilidad, solamente con la diabetes, ¿sí? Pero como les decía, la prediabetes a veces se asocia a pues que falta un paso nada más para que se produzca la diabetes, y la diabetes, entre más tiempo de evolución tengan, hay una mayor probabilidad de que haya inflamación crónica y por lo tanto pueda haber algún tipo de problema inflamatorio más severo. Bien, muchísimas gracias, doctora. Es importante que... maestra Sonia, ¿quiere añadir algo? Sí, gracias, Diego. Con respecto a la alimentación nada más, es también un buen momento para empezar una alimentación correcta y disminuir, por supuesto, azúcares simples, que son como el azúcar normal, el azúcar refinada,
refrescos, dulces, caramelos, bueno, refrescos que contengan azúcar, caramelos, miel, cajeta. Estos alimentos se llaman azúcares simples y ya desde la prediabetes es un momento de decir, tengo que llevar una alimentación correcta, bajarle a las grasas que se llaman saturadas, como las de origen animal, y bajarle a los azúcares, a todo este grupo de azúcares, empezar a hacer ejercicio, como mencionó la doctora Wong, y empezar a tener un estilo de vida saludable para evitar evolucionar más allá. Claro, o sea, cuidarse para que no dé diabetes y también para que no dé COVID. Exacto. Cuidarse. Doctora Wong, una breve pregunta. ¿En el microondas o en el horno, cuál es el mínimo de cocción, el mínimo de tiempo que debe de haber para la cocción de los alimentos? Aunque ustedes lo metan a calentar, que normalmente le ponemos 1 minuto y medio, 1 minuto, eso es más que suficiente para que el virus se muera. Perfecto. Bien, les voy a leer otra duda que nos comparten. A partir del confinamiento, ha aumentado drásticamente mi consumo de carbohidratos. Mi ansiedad se encuentra en altos niveles. Aunado a ello, tengo trastorno del sueño. Duermo muy pocas horas y no tengo energía. Duermo muchas horas, perdón, y no tengo energía. ¿Qué alternativas se pueden llevar a cabo en las situaciones donde mi ansiedad por comer es alta? Creo que esta pregunta nos ayuda a contestarle no solo a esta persona y que le agradecemos esta pregunta, sino a mucha gente, ¿no? Por lo que se está padeciendo. Creo que es muy importante entender que las situaciones de confinamiento, de encierro, porque a veces lo vivimos como un encierro, pues son situaciones que nos van a generar pues tensión. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué tengo que hacer con mis estados de tensión? Una es, ¿tengo alternativas que me mejoren esta situación? ¿Tengo problemas que puedo resolver? ¿O estoy temeroso de situaciones que no puedo resolver y que tampoco estoy seguro de que vayan a suceder? Yo les recomendaría que hiciera, que se metiera, hay tutoriales de ejercicios de respiración y de relajación que pueden ser de mucha utilidad en este estado. Ahora bien, estos ejercicios de respiración, de relajación, de concentración, o podemos también hacer ejercicios de mindfulness, también hay tutoriales para ello que podemos encontrar, pueden ayudar mucho en esta condición. Si en un momento dado los hemos estado haciendo y no nos ha mejorado nuestra situación, hay que pedir entonces ahora sí una valoración, porque a lo mejor puede ser que el problema esté siendo mayor y que ya vamos a requerir otro tipo de alternativas de tratamiento para mejorar. Pero lo básico, lo primero que tenemos que hacer siempre frente a los estados de tensión son ejercicios de respiración, ejercicios de relajación y tratar de poner en contexto nuestros problemas. A veces los vemos muy grandes y el hecho de platicarlos nos puede ayudar a que alguien que no los esté viviendo con esa intensidad nos ayude a ponerlos en contexto, ¿no? Entonces, si yo estoy muy preocupado porque me voy a contagiar, porque padezco diabetes y aunque no salgo, me traen los alimentos, pues bueno, estas medidas que la doctora Wong nos está dando, creo que nos ayuda a estar más tranquilos. Si lo platicamos también y que los demás nos dicen, bueno, mira, a lo mejor podrías hacer esto o aquello, nos dan tips, también nos ayuda a disminuir. Entonces, aquí es muy importante estos ejercicios de respiración, relajación y hablar, platicar, comentar, para poder poner en un contexto más realista las situaciones estresantes. Gracias, doctor. Gracias, sí. Vamos con otra pregunta de nuestra audiencia. Dice, compré un desinfectante contra el 99% de bacterias y virus. Lo rocío sobre billetes y correspondencia y lo dejo secar. ¿Esto sí permite matar el virus del COVID? O sea, la correspondencia le ponen... Lo rocían de este desinfectante contra el 99% de bacterias y virus.
Sí, digo, cualquier tipo de desinfectante funciona. Yo les daba una fórmula porque es muy barata, está disponible en cualquier lugar. Y hace poco, cuando empezó todo esto de la pandemia, pues en realidad había desabasto de muchos limpiadores, pero si quieren utilizar cualquier otro producto comercial, o sea, no hay ningún problema, si puede ser útil. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Gwen. Sí. Grandes recomendaciones de verdad hemos recibido el día de hoy. Una más es para el doctor Benjamín. ¿Cómo podemos apoyar a un adulto mayor que comienza a experimentar cambios en su estado de ánimo? No muestra interés por comer, duerme más de 10 horas y se encuentra apático al contacto con otras personas por cualquier medio. ¿Qué opina, doctor? Pues con las características que nos están platicando, ahí parece que esta persona ya desarrolló una depresión, un trastorno depresivo, nosotros le llamamos trastorno depresivo mayor. Y en el trastorno depresivo mayor sí es conveniente atenderlo, porque seguramente va a requerir ya toda una estrategia de tratamiento que puede ser no solo medidas psicológicas, a lo mejor por el estado ya requiere también el uso de antidepresivos para mejorar la condición. Entonces, yo lo que sugiero es llévenlo a un centro especializado para que le hagan un diagnóstico y le den un tratamiento dirigido al problema que tiene y mejore la situación. No lo dejen pasar porque esto puede agravarse y puede complicar otras situaciones previas. Gracias, Claro. doctor. Sí, es verdad, tenemos que atender a nuestros adultos mayores con mucho cariño y atención. Les recuerdo a todos que al final este programa se está grabando y al final vamos a compartir los datos para que puedan tener una comunicación directa con nuestros especialistas y también recibir algunas recomendaciones, quizá de algún lugar a donde podríamos llevar o consultar sobre estos trastornos. La Facultad de Medicina tiene programas de atención y bueno, les iremos compartiendo esas ligas y esa información para que puedan recibir la información de primera mano. Diego. Vamos con otra pregunta. En caso de que un paciente ya haya sido diagnosticado por COVID, ¿debe seguir algún tipo de alimentación diferente, alguna dieta? Maestra Sonia. Sí, Diego. ¿Alguna dieta especial? No, ninguna. Si es una persona que está en casa, si está aislado, las recomendaciones son las mismas: observar una alimentación correcta, conformada con los 3 grupos de alimentos que veíamos hace ratito, bajarle a las grasas saturadas o de origen animal y azúcares. Sin embargo, las personas, se ha reportado que algunas personas que están con COVID, pues no tienen mucha hambre, entran en una etapa como de un poco que se llama de anorexia, o sea, es decir, experimentan una baja sensación de hambre y sed, y lo más recomendable es estarles ofreciendo. La persona que se encarga de cuidar a este paciente es ofrecerle el desayuno, que no se le pase un horario de comida, ofrecerle alimentos que en ese momento puedan estar siendo, que se le antojen a la persona, y ofrecerle sus horarios para observar que su estado de nutrición se mantenga, que no baje de peso, que no pierda peso, y esto lo puede debilitar más aún. Entonces, es importante estar ofreciéndole alimento y líquidos en sus horarios para poder mantener su estado de nutrición, que eso es lo más importante para ayudarlo a salir más rápidamente de su estado de infección, mantener el estado de nutrición sano. Y reforzar el sistema inmune, ¿no? Desde que comenzamos la sesión hablamos de lo importante que es fortalecer este sistema para hacer frente, ¿no? Y no contagiarse de nuevo, ¿no? Sí, exacto, fortalecer su sistema desde las frutas, las verduras que mencionábamos hace ratito, y en sus horarios 3 veces al día, en la forma que se le antoje a esta persona. Es importante estar en mucha
colaboración, por ejemplo, si no se le antojan las sopas, bueno, a lo mejor darle un licuado que contemple fruta y algún lácteo descremado, y de esa manera estarlo alimentando e hidratando. Ahora, si es una persona que ya presenta alguna complicación más grave y tiene que irse al hospital, entonces ya es una alimentación distinta. Pero las que están en casa, sí es procurar mantener la alimentación, que motivarlos a comer, motivarlos a tomar líquidos con los alimentos que hemos mencionado a lo largo del programa para que fortalezcamos sus defensas y lo ayudemos a salir más rápidamente. Muchísimas gracias, maestra. Aquí nos hacen una pregunta muy interesante y me gustaría que quien la quiera contestar, porque alguien nos pregunta que si ya son obesos, el mantener una dieta le baja las defensas. ¿Es un mito o es una realidad? El mantener una dieta sana baja las defensas. Bueno, Sonia yo creo que lo puede contestar, porque justo hablaba de los suplementos. Pues sí, y Rosy, si me complementas también, pero en realidad es por el contrario. O sea, el término dieta significa la alimentación que nosotros tenemos en 24 horas. Eso significa dieta y es un término que está en la norma 043 del Diario Oficial. Entonces, nosotros la dieta que llevamos es lo que comemos en un día. Una persona que está en un tratamiento para bajar de peso desde el punto de vista de alimentación y tiene un seguimiento con profesionales de la salud, es decir, que está con seguimiento, que está apoyada, que está guiada, no que sea una alimentación que solito se buscó o se impuso, ¿no? Sino que está con un seguimiento con profesionales de la salud. Esta persona, por el contrario, va a tener una mejor salud, un sistema inmunológico más fuerte, porque quiere decir que va a tener una alimentación cuidada de acuerdo a sus necesidades específicas, cumpliendo con todas las características que necesita para tener salud, para tener una alimentación altamente nutritiva. No sé si respondí a tu pregunta, Gaby. Sí. Y esto porque me trae a la mente que muchas personas creemos, bueno, o creíamos, ¿no? Que una persona sana era la persona gordita, la redondita, ¿no? Y que, ay, está sanísimo, ¿no? Y es muy fácil de confundirnos en esos conceptos de salud, ¿no? Por eso me llamó la atención la pregunta y creo que es importante aclararlo. Una persona obesa no es una persona saludable y mantener una dieta sana, es decir, comer de forma saludable y comer productos balanceados que te llevan a esta salud y mantenerte hidratado, que es lo que estamos hablando, sí te da un estado ideal para tener un sistema inmune fortalecido y además tener una vida sana, un cuerpo más sano. Y considerar siempre el estilo de vida, la actividad física, la hidratación, la salud mental, como nos menciona el doctor Benjamín, que pues la respiración es el estar buscando sanar esta parte emocional. Todo en conjunto nos da una vida saludable. Gracias. En ese sentido, antes, disculpen que las interrumpa, pienso que el bajar de peso es todo un proceso, ¿no? Y al mismo tiempo lleva un proceso mental. Doctor Benjamín, ¿qué pasa con este periodo de abstinencia de consumo de carbohidratos en lugar de otros alimentos, ¿no? Pues lo que va a pasar es que la persona efectivamente va a estar en esta etapa de abstinencia y la abstinencia es una etapa de deseo, ¿no? Deseo mucho el consumo de carbohidratos y claro que tengo una respuesta, puede haber una respuesta física a la falta de esa cantidad de carbohidratos a la que me fui acostumbrando. Sin embargo, no significa que porque tenga esta respuesta física a la falta de carbohidratos, tengo que volver a comer la cantidad de carbohidratos si ya estoy en un proceso de dejar de consumir esa cantidad alta de carbohidratos, ¿no? Entonces, los primeros días
que uno empieza a cambiar, que va a entrar en este periodo de abstinencia, sí pueden haber manifestaciones físicas, pero esas manifestaciones físicas no hablan de que me estoy agravando, se está agravando mi condición de salud. Habla que mi cuerpo, que está acostumbrado a la sustancia, en este caso los carbohidratos, pues los está deseando, me los está pidiendo, mas no quiere decir que estoy en un estado grave, ¿no? O sea, si los estoy consumiendo en la cantidad adecuada ahora, pues definitivamente habrá un periodo de transición, el cual pues pasará y podré estar ya sin estos síntomas de abstinencia. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Benjamín. Vamos a pasar con otra pregunta. ¿Es recomendable comer muchas frutas por el azúcar que contienen y qué pasa con los endulcorantes? Bueno, el azúcar de las frutas, mucha gente piensa que es así como que te puede llegar a afectar, pero la verdad es que no hay nada escrito, por el contrario, se ha visto que esta azúcar que contienen las frutas, que es la fructosa, colaboran a tener una energía saludable en nuestro organismo. Incluso las personas que viven con diabetes, es necesario que consuman su porción correcta de frutas al día. La recomendación general va de 2 a 4 porciones, dependiendo cada persona. Y aquí sí quiero volver a hacer un paréntesis. Siempre es importante considerar a la persona individual, a su estatura, a la edad, al peso que tenga, a la actividad física. O sea, hay muchos elementos que hay que considerar para nosotros poder elaborar un plan, pero la recomendación general para educación alimentaria, para fines de educación alimentaria, es de 2 a 4 porciones, dependiendo de la persona, de frutas. Entonces, con estas porciones es suficiente para tener todas las vitaminas y nutrimentos que necesitamos. Con Doctora, respecto a los maestra, perdón. adultos, Rapidísimo, una pregunta que acaba de llegar. ¿A qué se refiere con la talla? Bueno, de la talla, cuando hablamos de talla, como la doctora Wong también mencionaba al principio, la talla se refiere a la estatura de las personas. Okay. Talla se dice así en nutrición y en clínica, pero se refiere a cuánto mide la persona. Ok, muchísimas gracias. Ok, Diego. Maestra Sonia, y ahorita mencionaba un poco lo de las porciones. ¿Cuál es la recomendación sobre las porciones en cuanto a cantidad? Porque de nada sirve comerme 5 filetes de pescado y 3 lechugas, ¿no? O sea, para satisfacer el hambre, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las porciones en cuanto a cantidad recomendable? Diego, hablar de porciones, pues sí, es un tema muy, muy importante, porque siempre decimos, bueno, sí con esto, pero ¿cuánto, no? Exacto. Para nosotros saber cuánto, sí es súper importante definir un plan de alimentación, la verdad sí con un nutriólogo o nutrióloga, porque ellos son los que, en base a las características individuales de cada uno, podemos nosotros definir qué cantidad exacta necesita cada persona. Por ejemplo, hay tablas ya que están descritas en el Sistema Mexicano de Equivalentes, y son tablas en donde nos dicen los alimentos y a qué equivale una porción. Entonces, por ejemplo, hablando de frutas, más o menos en frutas picadas, la porción correcta son 3/4 de taza a 1 taza de las tazas medidoras. Hablamos de taza o de cucharaditas. Entonces, por ejemplo, en fruta picada, una porción de sandía pudiera ser 1 taza de sandía, ¿no? En fruta en piezas, una manzana es 1 porción. Y así va cambiando dependiendo el grupo de alimentos o del tipo de alimento que estemos hablando y de las características físicas de la persona. Bien, muchísimas gracias, maestra. De nada, bien. Algunas personas nos preguntan sobre sus medidas de calorías, lo que deben de quemar de calorías por día. Yo me imagino que esto corresponde igual, ¿no? Hay que subrayar que cada persona, como ya nos indicaron nuestros especialistas, cada persona tiene una variable sobre su altura, su peso, su edad, su estilo de vida. Entonces, muchas de estas preguntas se responden de esa manera individual, ¿no?
Ahora, a la doctora Wong nos preguntan si recomienda los multivitamínicos o la famosa enterogermina. ¿Qué nos dice la doctora Wong? Bueno, pues Sonia ya les había platicado algo acerca de las vitaminas, los minerales y todo lo que es importante para mantener la inmunidad bien y para estar saludables. En este caso, la enterogermina es un tipo de probiótico que se ha demostrado que tiene muy buenos efectos en cuanto a pacientes con diarrea o que puedan tener algún problema gastrointestinal, pero existen muchos probióticos que se pueden utilizar en forma común, incluso se encuentran en los alimentos y creo que de esto Sonia puede hablar mejor, pero el yogurt, el Soful, el Yakult, tienen varios tipos de probióticos que pueden ser útiles. Los multivitamínicos, como bien mencionaba Sonia, vitamina A, C, D, E, todo eso se encuentran en las frutas y en las verduras, en las verduras de color verde, sobre todo, tienen muchos antioxidantes. Entonces, es importante que la persona consuma de todo tipo de alimentos, incluyendo frutas y verduras. Sin embargo, si la persona no consume esto, no lo tiene en su refrigerador, no lo utiliza normalmente, pues entonces ahí sí se recomendaría el uso de multivitamínicos. En caso de que coma en forma adecuada y que coma frutas y verduras, no es necesario tomar multivitamínicos. Muchas gracias, doctora Wong. No sé, Sonia podría complementar. Sí, no, justo. Siempre la recomendación va a ser iniciar a través de la alimentación. Si una persona lleva una alimentación correcta, completa, variada, adecuada a su estilo de vida, pues no es necesario los suplementos vitamínicos, a menos que haya una indicación clínica que lo amerite. Por ejemplo, en el adulto mayor que mencionaban hace ratito, pues seguro sería importante complementar con vitaminas y minerales para empezarlo a fortalecer también, pero eso ya depende de cada persona. Y con respecto a los probióticos, efectivamente se pueden encontrar en productos fermentados. Ya ahorita hay muchos en el mercado que incluso dice ya probióticos, lácteos fermentados, quesos frescos principalmente. Ahí están los probióticos que van a restablecer y a ayudar a crear la microbiota, y los prebióticos, que es la fibra de la que hablábamos al principio, avena, salvado, vitaminas y minerales a través de frutas y verduras. Maestra Sonia, aquí hay una pregunta igual para usted. ¿Qué tan bueno es el uso de verduras congeladas? ¿Las verduras congeladas mantienen sus propiedades nutritivas? Fíjate que sí, Diego, los productos de congelación sí mantienen sus propiedades nutritivas, sobre todo tomando en cuenta, dependiendo, claro, de qué marca estemos hablando, pero generalmente sí, el congelamiento solo es ayudar a mantener el producto por más tiempo, pero generalmente son productos que están bien cuidados y que mantienen perfectamente sus propiedades nutritivas. Bien, muchísimas gracias. Aquí alguien nos pregunta, si tengo un buen sistema inmune, ¿la enfermedad del COVID va a ser menos grave? Sí, definitivamente tiene que ver con el sistema inmune, porque aquellas personas que tienen un sistema inmune intacto, que no tienen inflamación crónica, que no tienen problemas asociados, pues las personas jóvenes que normalmente tienen una inmunidad adecuada, el 80% pueden tener una enfermedad leve, 80% tienen nada más probablemente tos, dolor de garganta, un poco de fiebre, se les quita con el tiempo y listo. Entonces, aquellas personas que pueden tener algún tipo de inflamación crónica como hipertensión, diabetes o algún otro problema inmunológico, entonces ahí es a quienes les da más grave o pueden fallecer incluso. Y obesidad también. Muchísimas gracias, doctora Wong. Aquí hay otra pregunta que retomaron de alguna de sus respuestas. Entonces, comer cosas crudas, es decir, el ceviche, no es adecuado consumirlo en estos momentos. Y se me viene a la mente el proceso de cocción con limón.
¿Mata el virus? Bueno, en este momento, si ustedes piden ceviche, por ejemplo, que se los hagan, que alguien más se los haga y que no saben qué fue lo que pasó, bueno, pues probablemente no sabemos si pueda ser seguro. Pero si ustedes compran su pescado y lo lavan bien, lo enjuagan bien, ustedes mismos lo preparan, y ustedes mismos le echan el limón y hacen y preparan su propia comida, el hecho de que esté crudo no necesariamente quiere decir que se puedan enfermar de COVID, sino que el riesgo es de que alguien más que haya preparado alguna cosa cruda, ustedes no lo puedan microondear para disminuir el riesgo. ¿Sí? Es más que nada por eso, más que porque sea crudo o no crudo. Muchísimas gracias, doctora. Sí, a mí me gustaría complementar la respuesta de la doctora Diego para la adecuada manipulación de los alimentos, tener higiene en los utensilios, tener la adecuada manipulación de estar utilizando pues un cuchillo para las frutas, otro cuchillo para las carnes, y así no hacer contaminaciones que se llaman cruzadas precisamente para evitar estos riesgos. Y como dice la doctora Wong, no es precisamente por el alimento crudo, sino por la manipulación que puede ya haber tenido, ¿no? Entonces digo, el ceviche pues es un platillo muy nutritivo, tiene pescado, tiene el limón que comentabas, y ahí definitivamente pues no puede existir el virus. Más bien el cuidado es por la manipulación. Pues muchas gracias. Le digo a nuestro auditorio que las preguntas que aún no hemos podido responder las iremos respondiendo por escrito para todos. Muchas gracias por escribirnos sus dudas y sus inquietudes. Le agradecemos mucho a los especialistas por su tiempo, por haber participado con nosotros, por compartir sus conocimientos, su experiencia también, y bueno, por haber sido tan generosos este mediodía con esta tercera edición de Serendipia. Les recordamos que le demos me gusta en la página de Facebook de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y por mi parte es todo. No se pierdan la próxima edición de Serendipia. Y bueno, ya entremos al cierre porque ya se nos hizo un poco tarde. Pero Diego, si nos quieres decir algo antes de que nos digan nuestros invitados su resumen o con lo que ellos quieran cerrar. Pues además de alimentarse sanamente, también les recuerdo seguir las recomendaciones, quedarse en casa, mantengan la distancia social, laven sus manos frecuentemente, utilicen su cubrebocas, es muy importante. Si presentan síntomas, comuníquense al 800-0044-800 de la Secretaría de Salud. Y una muy importante, no difundan notas falsas o noticias falsas, ¿no? Doctora Wong, gracias. Diego, ¿quiere darnos algunas palabras para terminar? Al contrario, gracias a ti, Gaby, Diego, y a todo el equipo de producción, del Servicio de Comunicación de la División de Investigación de la Facultad de Medicina. Creo que este es un esfuerzo muy importante para tratar de despejar todas las dudas que hay acerca de todos los problemas que tenemos actualmente con el COVID y pues cosas prácticas, ¿no? Para el público espero que haya sido de utilidad. Y como dice la licenciada Pereira, pues pónganle un like y muchas gracias a los especialistas por su participación. Gracias, doctora Wong. Doctor Benjamín. Pues decirle a la gente que el confinamiento se está dando por una necesidad, que tenemos que tenerlo en mente eso, que es una necesidad que todos tenemos que cooperar, que en este confinamiento no tenemos por qué tener conductas de riesgo. O sea, los confinamientos, los encierros nos pueden provocar cambios emocionales, pero no por ello tenemos que tener conductas de riesgo ni de alimentarias, ni de consumo de sustancias, ni ninguna otra. Tenemos que tratar de mantenernos saludables. Muchas gracias. Gracias, doctor Benjamín. Maestra Sony, ¿quiere darnos algunas palabras para terminar? Perdón, Gaby, tenía apagado mi micrófono. Ya, solamente agradecer de verdad este esfuerzo del programa, agradecer a la doctora Wong, a ustedes la invitación,
porque es una gran manera de poder contactar con el público, de llevarles los conocimientos que nosotros vamos adquiriendo a lo largo del estudio, ¿no? Que finalmente el placer es llevarlo a la gente y recomendarles pues llevar esta alimentación adecuada, correcta, sin que sea aburrida. Hagan sus creaciones, hagan sus menús y pónganle ahí un poquito de creatividad a la cocina y verán cómo la pasamos bien. Gracias. Pues muchísimas gracias, maestra Sonia. Gracias, Gaby. No sé si quieres decir algo antes de despedirnos. No, al contrario, Diego, gracias por la emisión, gracias de verdad a nuestros especialistas, a las personas que nos siguieron. Sí, denle like y bueno, estén cerca para que vean cuáles serán los siguientes programas y las sorpresas que tenemos y pues no se dejen abatir por esta situación y bueno, mantengamos un buen ánimo. Ya sabemos y ya nos lo han repetido que el cuerpo, la mente y los pensamientos y los sentimientos van de la mano. Hay que atendernos integralmente. Muchas gracias, Diego. Perfecto, Gaby. Mi nombre es Diego y en nombre de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, les deseamos bienestar y salud. Hasta la próxima emisión de Serendipia. Adiós. Gracias.